Bueno, nos toca ver la parte de regresión, que lo que hacemos es, en esta parte, también son técnicas de inferencia las que vamos a usar, pero ya no en herramientas de inferencia clásicas, sino que lo que trabajamos es sobre información que tenemos y vamos a buscar relaciones entre variables. ¿Sí? En este caso, en el curso nuestro vamos a usar entre dos variables específicamente. Vamos a buscar si existe alguna relación entre las variables y a partir de esa relación hacer análisis sobre puntos intermedios en los cuales se encuentren los datos. Si vamos a buscar algún punto al cual no teníamos la información y vamos a predecir el valor de la variable de respuesta, ahora vamos a ver bien el tema, pero vamos a buscar predecir un valor de respuesta en un intervalo de datos en el cual se encuentran los datos que tenemos como muestra. Si lo que no vamos a trabajar es con la distribución de la muestra, todo lo que venimos viendo del análisis estadístico, más de distribuciones de muestreo, eso ya se corta un poco, nos metemos en algo mucho más empírico, que es justamente la regresión lineal. ¿Qué es lo que tiene la regresión lineal? Es ¿qué es lo que no garantiza la regresión lineal? Y acá cuando la veamos, por las dudas es lo que me preocupa que les quede bien claro a ustedes para lo que es de acá en adelante, que también es muy mal usada, porque como es tan utilizada, también es mal utilizada la regresión, es suponer relaciones causa-efecto. O sea, lo que vamos a trabajar nosotros son con dos variables en las cuales vamos a decir, en base a relaciones matemáticas que tienen las variables, vamos a decir que hay cierto nivel de correlación, de que una variable explica a la otra. ¿Sí? Vamos a poder trabajar sobre un componente de una variable y poder decir qué le ocurre a otra variable. Que sin tener la otra variable, la predicción sea, bueno, como tengo esta otra variable, puedo predecir mejor esta segunda variable que tiene relación con la primera. Bien, eso hace suponer muchas veces que, entonces conozco, si sé que esta variable implica a esta otra un cambio en X porcentaje, lo que conozco es esta causa que aplico sobre esta variable me genera este efecto en la otra variable. Y eso, si bien conceptualmente es correcto, lo que no es correcto es que la regresión determine eso. ¿Sí? El análisis de regresión va a existir, ustedes lo van a poder hacer, y cualquiera dos variables numéricas se puede calcular una regresión. Y desde ahí poder avanzar en un cálculo de predicción. Disculpen, pero estoy medio con alergia. Entonces, ese, ese cálculo de relaciones que van a encontrar, siempre va a haber una relación matemática, a veces fuerte, a veces débil, lo que importa es que va a haber una relación matemática, lo que no implica es que sea causa-efecto. O sea, que esto que hago sobre una variable genera un efecto sobre la otra. Eso no es así. Eso hay que. La causa-efecto sale más que de los datos, sale de las intuiciones, de entender que el fenómeno que estamos trabajando es un fenómeno de causa-efecto o no. Lo que simplemente hacemos es matemáticamente encontrar relaciones. ¿Y para qué? Para que nos sirvan para ver relaciones causa-efectos ex post, o sea, para entender el fenómeno y ver si hay una relación causa-efecto, estudiarla mejor. Es un complemento, un estudio de cualquier tipo de problema que tenga variables involucradas. En este caso van a ser solamente dos y va a ser una regresión lineal, porque el curso de estadística es un curso de estadística básica. ¿Sí? Dos ejemplos típicos de relaciones causa-efecto y no relaciones causa-efecto. Bueno, todos sabemos que si calentamos un metal, el metal se dilata. ¿Sí? Eso es una relación causa-efecto. El calor aplicado sobre un metal genera una dilatación en el mismo. Punto. Hay una relación causa-efecto. Les diría de certeza, los físicos trabajan muy bien eso y pueden decirle con cuántos grados de temperatura cuánto se dilata el metal. Bien, eso es causa-efecto. Ahora, una relación que no es causa-efecto, pero que matemáticamente si calculamos una regresión con los datos vamos a encontrar relación, es el peso y la altura de las personas. Si ustedes analizan un montón de información, un montón, si en la cual ustedes tuvieran de todas las personas el peso y la altura que tiene, van a encontrar que en muchísimas personas hay una relación que a mayor altura, mayor peso, o a mayor peso, mayor altura. Va a pasar eso, porque los chicos son más bajitos y obviamente son más livianos, y la gente de contextura de 1,70 m tiene cierto peso, la de 1,90 m tiene cierto peso, ¿sí? Eso ocurre, o sea, una persona de 1,90 m o 2 metros difícilmente pese 40 kilos. Pero bueno, como puede haber extremos, puede haber gente que es más pesada y más petiza y gente que es más alta y más flaca, en promedio no se dan los extremos y en promedio van a ver que hay una relación entre la altura y el peso. Si ustedes corren una regresión entre el calor y la hidratación de un metal y corren una regresión entre el peso y la altura de las personas, en los dos casos van a encontrar que hay una relación de correlación fuerte, ¿sí? Que el calor afecta a la hidratación y que el peso afecta a la altura. Pero en unos causa efecto, en otros no.
Yo por aumentar de peso no voy a aumentar de altura. Eso sería una relación causa-efecto, que si yo manejo mi peso, también repercute en mi altura. Y no, simplemente es que evidentemente hay cosas en las relaciones de variables que a veces dicen que están correlacionadas y que para nuestro estudio puede servir, ¿sí? Para nuestro estudio puede servir que esa regresión nos permita estudiar cuál va a ser la altura de una persona a través del peso. Pero no quiere decir que eso sea una relación causa-efecto. Entonces, eso es importante porque nos desvive encontrar relaciones causa-efecto. Para decir, cuando encontré la causa, puedo modificar estas precondiciones para luego generar otro efecto. Y eso no siempre es así. A veces se usa la regresión simplemente para estudiar un fenómeno de correlaciones. Nada más. No para ver si es una relación causa-efecto. Importante, y por eso me detuve unos minutos para esta parte, porque es la que avanzo con la matemática y nos deformamos después y podemos dar conclusiones a cualquier persona que vimos regresión y ahora podemos empezar a aplicar directamente. No, hay que tener ciertos reparos y hay que entender cómo se aplica cada técnica. Bien, de cara al curso, ¿en qué va a consistir la regresión? Bueno, es una regresión matemática. O sea, lo que vamos a tener son siempre dos variables, x e y, que vamos a tener información de ambas. O sea, vamos a tener pares ordenados que son nuestras muestras. O sea, vamos a tener puntos, pares ordenados. Disculpen, ahí se me fue la mano con las líneas, son puntos, no son líneas. Cada punto es un par ordenado, es un nivel de x y un nivel de y, ¿sí? Eso es el punto, un x, un y sub i y un x sub 1. Un par ordenado. Bien, tenemos un montón. Lo que queremos encontrar es qué relación hay entre estas dos variables y a las variables x, a la variable x, naturalmente la vamos a llamar variable predictiva y a la variable y variable respuesta. También a la variable x se la conoce con el nombre de variable independiente, y variable independiente, regresor, regresado, son todos sinónimos, esto lo van a ver en el libro, no se preocupen, pero para que sepan que en diversos libros se llaman distinto. Regresor, regresado, independiente, dependiente, variable predictiva, variable respuesta. ¿Sí? En el fondo lo que vamos a querer encontrar es, a través de los comportamientos de x, cuán mejor podemos predecir los valores de y. ¿Sí? Valores que se encuentran entre los elementos que tenemos como muestra. Entonces tenemos una nube de puntos, ya tenemos una serie de datos de ambas variables, y lo que queremos trabajar, y esto es lo que vamos a tratar de buscar en el curso, es de qué manera puedo encontrar algún método de ajuste, o sea que me dé una función matemática que me permita optimizar entre todos estos valores y decir, bueno, estos valores van para acá, estos valores van para abajo, o sea que si van para arriba, a medida que crece x, crece y. O sea, podríamos decir que hay una relación directa entre x e y. Si los valores van en promedio, van para abajo, o sea, a medida que crece x, decrece y, decimos que hay una relación inversa, ¿sí? Y podemos entender que a medida que hay crecimiento de x, podemos predecir menores valores de y, o a la inversa, mayores. Por eso que es importante, me corro porque ahí hace foco, es importante graficar los puntos, que en el fondo los puntos graficados no son ni más ni menos que una tabla, que van a tener valores de x e y, ¿sí? Donde tienen los pares ordenados, que son todos estos puntos, que es la información muestral que ustedes tienen. Esta tablita gráficamente es esta que está acá, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos una variable predictiva y una variable respuesta. Y lo que vamos a querer trabajar todo el tiempo es a través de x explicar ahí, es lo que vamos a buscar. También se llama variable explicativa, variable explicada, otro sinónimo más que se utiliza mucho en algún libro de texto, usa uno u otro. Entonces me encantaría y estaría muy bueno encontrar alguna relación funcional. Por ejemplo, voy a dibujar una recta, pero podría ser otra cosa. Decir, mira, esta recta me muestra más o menos para dónde van los valores. O sea que me muestra un incremento, ¿sí? En la variable x, cómo repercute en la variable y. Esa recta, ¿dónde la pongo? La puse en un lugar intermedio de los valores para que la recta sea lo más representativa posible. O sea, de alguna manera traté de resumir en todos estos puntos hacia dónde van, mirándolos en términos generales y no viendo cada punto por separado. Bien, y la recta traté de que sea la que mejor esté en términos de cercanía con el resto de los puntos, que no quede ni muy abajo ni muy arriba. Bien, esta recta va a ser la recta de regresión, ahora la vamos a estudiar, pero básicamente es una recta que ajusta. ¿Por qué digo que ajusta? Porque no es exacta. Hay dos terminologías que van a ver mucho en los libros, que es la interpolación y los métodos de ajuste. Los métodos de interpolación lo que hacen es pasar por cada punto exactamente. O sea, una función que interpole estos valores van a tener que tocar a cada valor. Va a ser solamente un polinomio de grado, no sé, grado 15.
para que pase por cada uno de estos valores. ¿Sí? Va a ser como una onda así de radio, pero que pasa exactamente por cada valor. Y un método de ajuste lo que hace es, no se preocupa por no pasar encima de los valores, pero sí en promedio los mira con un error. O sea, los ajusta con un cierto nivel de error. Bien, como hay un error y ese error va a tener un comportamiento aleatorio y es lo que vamos a ver ahora, es que el modelo de regresión es un tema que se trabaja en estadística. Porque hasta acá me pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con estadística? Bueno, justamente los errores que hay entre cada punto tienen un comportamiento aleatorio y por eso es que vamos a introducir la estadística al modelo de regresión y a la materia en particular. Entonces, esto es lo que vamos a ver todo el tiempo, nubes de puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en términos generales? Es trabajar con un modelo poblacional del cual nosotros no conocemos los datos, simplemente tenemos algunos datos muestrales, que son los pares ordenados, como les dije, y vamos a trabajar entre dos variables poblacionales, por ejemplo, la altura y el peso de toda la población, pero vamos a contar simplemente con algunos datos muestrales que son los que tenemos como evidencia. De lo que dijeron, che, tenemos 40 datos de 40 personas en los que relevamos peso y altura. ¿Sí? Lo que queremos ver es si a nivel poblacional hay un cierto nivel de explicación de una variable por la otra para poder predecir el fenómeno. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Desde los datos muestrales. Entonces, ¿cuál sería el modelo poblacional? Que no lo conocemos, pero teóricamente lo podemos analizar, es un valor de variable respuesta que por una cuestión del curso vamos a trabajar una recta, pero podría ser otra función. ¿Sí? Por eso recién les expliqué una recta. Una variable respuesta que se construye como un beta sub 1, perdón, un beta sub 0, que es la ordenada al origen, más un beta sub 1 de la variable x, más un error. ¿Sí? ¿Qué significa? Este es el modelo poblacional. ¿Qué significa esto? Que I se puede explicar, ¿por qué? Por un cambio en una variable x que afecte a I, un cambio que es el beta 1 más una ordenada de origen, y si esto fuera lo único que afecta a I, diríamos que I está perfectamente correlacionada con x con una recta. Pero como x no es lo único que puede explicar a I, explique bien o explique mal, no importa si explica un 5%, un 10% o un 90%. Conceptualmente iba a valer por un cambio en x lineal más un error. En la parte del error, el mu, que en esta parte de la materia, en esta parte de la práctica, mu deja de ser la media y pasa a ser los errores, ¿sí? El componente de error es todo lo que no es x. O sea, la altura de una persona se explica por el peso más lo otro. ¿Y qué es lo otro? Todo lo otro. Pero todo lo otro. Los genes de la persona, el tipo de comida, no sé, el tipo de hueso. No sé, piensen las cosas que quieran, todo lo otro. O sea, lo que es el error, o sea, lo que no controlo, por eso se llama error, ¿sí? No es porque sea algo malo, sino porque justamente no lo controlamos. Lo que no controlamos a través de x para explicar ahí es lo que es el error. Entonces siempre una variable i se puede explicar con algo más el error. Cualquier cosa, cualquier función más un error. ¿Se entiende? Lo que vamos a tratar de trabajar en el curso es encontrar relaciones en las cuales el error sea lo más chico posible. ¿Para qué? Para que lo que explica la variable i con su función, que en este caso es una función lineal, sea lo más representativo para concluir sobre el comportamiento de i. O sea, porque x es lo que más representa al cambio en los comportamientos de i. Justamente vamos a buscar que los errores sean chicos. Pero eso va a ser trabajo del curso, ¿sí? Entonces, conceptualmente ese es el modelo poblacional. Tengo una variable respuesta que se va a componer de una variable x más un error. ¿Sí? En este caso x explicándola como una función lineal. Una vez que tenemos el modelo poblacional, tenemos ciertos niveles de datos y los cuales vamos a trabajarlos y vamos a estimar esto, porque cuando trabajamos con datos estamos estimando. Vamos a trabajar y vamos a estimar al i, o sea, i estimado, con los datos muestrales que son los elementos que tenemos como dato. Entonces vamos a utilizar una función que va a tener dos estimadores, que es la pendiente y la ordenada al origen, ya en términos muestrales. Cuando uno estima, lo que tiene es los dos parámetros que son la pendiente y la ordenada van a ser estimados. O sea, estos son los valores poblacionales. Hay una pendiente y una ordenada de origen poblacional. Bueno, lo que vamos a buscar es estimarla a través de los elementos muestrales. ¿Sí? Yo voy a trabajar con elementos muestrales aplicados por estos estimadores. Vamos a ver cuánto es en promedio lo que estimo vale la variable de respuesta. El poblacional es teórico, nunca lo voy a alcanzar. Simplemente trabajo con la información muestral. Bien, esta parte
esta parte del modelo poblacional lleva el nombre de componente determinístico, justamente porque está determinando. Y esta parte de acá es la parte aleatoria del modelo. Porque los errores sí van a ser aleatorios. Esto es conocido y esto no. Bien. ¿Cuál va a ser el juego? Bueno, como les decía, nuestro juego va a ser ver la forma de que nuestros datos muestrales, que son estos puntos que están acá, fíjense que a propósito puse dos valores extremos y muchos valores en la línea. Digo, espero que se vea bien, ahí me corro un poquito. Esa nube de puntos, por ejemplo, yo quiero a través de X estimar valores de Y. Por ejemplo, un valor que esté por acá, que no lo marqué. Bueno, tengo que ver de qué forma encuentro cuánto vale para este valor de X, cuánto vale Y. No tengo forma, porque así como lo puse, puedo elegir cualquier valor. Entonces lo que voy a optar es por hacer, como hice recién, una línea recta, una función lineal, que pase lo más cerca de cada punto. Entonces voy a decir, el valor de X sub 1, como no lo tengo, voy a decir que el valor de Y sub 1, que depende de X sub 1, va a ser tal que elijo el valor de X y lo proyecto a través de la recta que calculé. ¿Sí? Que obviamente no sé si está perfecto, pero entiendo que si todos los valores están en torno a ese valor, entiendo que la recta es representativa. Ahora vamos a ver cuál es la mejor recta, cómo saber si es representativa o no. Bueno, vamos a ver todo ese tipo de técnicas, pero conceptualmente lo que vamos a hacer es eso, tenemos información de dos variables y quiero ver a través de una relación de entre ellas, ver en promedio cuánto vale la variable de respuesta con la información de la variable predictiva. ¿Bien? Esta recta, así como ustedes tienen el modelo poblacional que es la variable x con una función lineal más un error, puede ser cualquier cosa. Miren esto, si yo grafico esto, y lo hago más chiquito porque en el fondo para que sea absurdo, si yo tengo estos puntos que claramente tienen una pendiente negativa entre x e y, y yo tengo la recta que la propongo de esta manera, la recta no refleja la tendencia de los valores. Pero no importa, fíjense que esta recta satisface el modelo poblacional. ¿Por qué? Porque para cada valor de x es el valor de y más un error. O sea que esta parte es la parte de x y esta parte es la parte del error. Entonces, el valor de y siempre está explicado por una recta más un error. Lo que importa es que en este caso los errores son enormes. Fíjense que son enormes. Y acá los errores son mucho más chiquititos, ¿ven? Acá hay menos errores que acá. O sea, y ya no me estoy yendo un segundo del modelo poblacional, estoy hablando ya de haber graficado la recta. Entonces ustedes pueden elegir cualquier recta para luego hacer predicciones sobre los valores, pero si la recta, que puede ser esta recta, insisto, porque es una recta que teóricamente tiene un error, ¿sí? Esta recta, si yo decido utilizarla para predecir un valor, cuando diga, ¿cuánto pensás que vale el valor de y1 para este x1? Bueno, este valor vale este valor de acá. Y fíjense que si yo creo que el valor de y va a ser este, y miro la tendencia, era más razonable que esté por acá abajo, ¿no? Ese valor de y, que arriba. Pero bueno, como grafiqué la recta mal, lamentablemente no voy a tener una buena predicción. Entonces, más allá del modelo poblacional, cuando uno calcula el modelo muestral, lo que vamos a hacer es elegir la recta que vamos a calcular, a graficar, o sea, vamos a elegir la pendiente y la ordenada al origen de las estimaciones que minimice los errores de la recta, ¿sí? Que hay. O sea, que sea la recta tal que estas distancias sean las mínimas posibles. Porque entendemos que de esa manera, cuando predecimos en un intervalo que dentro de la información que contenemos, sea lo mejor posible. Bien, para calcular esa recta tenemos que minimizar las distancias de los errores. Por definición, si la recta la calculamos, la ponemos en el valor promedio de esos errores, cuando minimizamos la suma de las distancias, se anulan y no tiene sentido. Entonces, nos pasa algo parecido a lo que nos pasó con la varianza que tuvimos que lograr al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer para definir cómo se obtiene esta recta, que no sea una recta que la vamos a graficar a mano, sino que sea una recta analítica que surja desde un análisis, de hacer análisis de variables, va a ser, como les dije, la que minimice los errores al cuadrado. Bien, entonces, esto se lo voy a dejar planteado, ustedes van a tener que ir al libro porque va a ser, si no, muy largo de explicar. Vamos a buscar que tanto beta sub 0 como beta sub 1 estimado
sean aquellos valores que surjan de minimizar los errores al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que es? Y eso es lo que lleva el nombre del modelo de mínimos cuadrados que ustedes deben conocer porque se habrán metido en la materia y habrán estudiado cosas antes de venir a la clase de hoy. Y si no lo conocen, se los presento. Vamos a utilizar un método que se llama método de mínimos cuadrados, que lo que hace es minimizar los errores al cuadrado. O sea, lo que minimiza son los errores, es la distancia entre el valor de i y el valor de i estimado. O sea, minimiza esta distancia. El valor de i menos el valor de i estimado. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale realmente el valor de i y el valor que dice la recta, que es el que es de estimación, ¿no? El valor que está sobre la recta es el de estimación, el otro es el valor de i. La idea es minimizar estas distancias para que la recta pase en el lugar en que haya menor distancia entre el real y el estimado al cuadrado. O sea, lo que vamos a minimizar es... Vamos a minimizar i menos el beta 0 estimado menos el beta 1 estimado por x sub i, que es la recta de regresión. Fíjense que esta parte es el i sombrero, que el i sombrero. Esto es lo que vamos a trabajar. Cuando minimizan esto, como siempre, una minimización es un método de optimización, tienen condiciones de primer orden y condiciones de segundo orden. ¿Sí? Van a trabajar y van a resolver las condiciones de primer y segundo orden. ¿Qué pasa en este punto? Cuando ustedes minimizan esto, minimizan algo que no es, que hay dos variables que van a tener que minimizar. Estas dos variables que interactúan, matemáticamente se conoce el nombre de campos escalares. Los campos escalares son tema que se analiza y se estudia en la materia que se llama análisis 2. Análisis 1, lo que hacemos es trabajar sobre ecuaciones, ¿sí? De dos variables, o sea, una variable dependiente y una variable independiente. En el mundo de análisis 2 trabajamos con campos escalares, que son una variable dependiente e n variables independientes, ¿sí? Cuando hacemos una optimización, lo que hacemos es calcular la condición de primer orden, que es derivar e igualar a cero, ¿sí? Para ir a lo técnico de cómo se trabaja. Las derivadas ustedes las conocen, insisto, para funciones de dos variables, una dependiente y una independiente. Cuando ustedes trabajen esto, van a ver que en el libro van a encontrar que aplican derivadas parciales, que no son muy complejas, pero son las derivadas de los campos escalares. O sea, como derivan una función con dos variables, tienen que definir que una variable es variable, valga la redundancia, y la otra se mantiene constante, porque no se puede hacer las dos cosas juntas. Eso es una derivada parcial. Van a tener que derivar parcialmente ambas variables y después igualar a cero, obviamente las dos funciones, y lo que les va a quedar es un sistema de ecuaciones igualado a cero. Se los digo porque cuando vayan al libro, insisto, lo tienen que repasar bien. Pero eso es algo que les puede generar una complicación. No se asusten, simplemente es un tema que no tienen que ver, no lo conocen porque la materia no es correlativa a análisis 2, y es lo único en la materia que ustedes deberían requerir de análisis 2 para hacerlo. Así que como no es un problema, porque yo ya se los anticipé y ustedes pueden estudiarlo, pero créanme que si no lo saben, no hay ningún inconveniente porque lo que les voy a dar ahora es el resultado final, que ya es habiendo pasado esa instancia. Simplemente esta introducción larga es para decirles lo que quieren meterse en el libro y tienen ganas de entenderlo o tienen que ver algunas cuestiones de análisis 2. ¿Ok? Cuando minimizamos esto, lo que nos van a quedar son la condición de primer orden, que nos van a quedar las dos funciones del sistema de ecuaciones que yo les decía, ¿sí? Ese sistema de ecuaciones va a tener la siguiente forma. Va a quedar como la sumatoria de i igual 1 hasta n de i sub i igual, esto es n más la sumatoria de i sub 1 hasta n, si no me equivoco era n, espero no haberme olvidado, n más la sumatoria de i sub 1 hasta n de x sub i. I sub i y abajo sumatoria de i igual 1 hasta n de i sub i por xi. No, este es... Ay, me confundí. Sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i. Y este es igual a la sumatoria también de x sub i más la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i al cuadrado. Creo que me faltan los beta, pero esto es por beta 0, beta 1, beta 0
Lo pongo afuera. Espero no haberme olvidado, por las dudas. Un segundo, chicos. Bien. Ese sistema de ecuaciones que va a surgir, como les dije, de haber aplicado la condición de primer orden, que es derivar parcialmente ambas variables, beta 0 y beta 1, e igualarlo a 0. O sea, lo que les quiero decir acá es que lo que termina quedando es una función que depende de beta 0 y beta 1. ¿Sí? Esto ustedes no lo vieron, ustedes vieron una f de x, no una f de xy. ¿Ok? Estas ecuaciones que tiene acá, este sistema de ecuaciones, lleva un nombre propio que se conoce con el nombre de sistema, es tan importante que se conoce con el nombre de sistema de ecuaciones normales. Obviamente se aplican las condiciones de segundo orden para verificar que esto sea un mínimo. ¿Sí? Esto no se los dije, pero también. Estas son las condiciones de primer orden, la igualación a 0, encontramos un extremo, y luego con las condiciones de segundo orden vemos que es un mínimo.